Hola, ¿qué tal? En este microsaber vamos a seguir trabajando el concepto de distribución de probabilidad. Concretamente nos meteremos con las distribuciones de probabilidad discreta. Para desarrollar este concepto, empecemos con un ejemplo. Supongamos que se tiene el registro diario del número de clientes atendidos por Juan en su taller durante los últimos 360 días. Entonces, yo voy a ir en esta tabla resumiendo lo que tiene Juan en el registro diario de clientes atendidos. Resulta que cero cliente no atendió ninguno durante 18 días. Él mira su registro y encontró que un cliente lo atendió 162 días. Dos clientes fueron atendidos durante 90 días, tres clientes durante 54 días y cuatro clientes fueron atendidos durante 36 días. En total, tengo los 360 días. Aquí tengo una distribución de frecuencia. Con esta distribución de frecuencia vamos a construir una tabla de probabilidad para cada uno de los valores de la variable. Entonces, tengo la variable aleatoria x que toma los valores 0, 1, 2, 3, 4. Quiero averiguar la probabilidad de que al tomar un valor de la variable salga el 0. Entonces, casos favorables sobre el total de casos posibles me da 0,05. Y así puedo ir haciendo con todos los valores de la variable, casos favorables sobre el total de casos posibles, y al terminar he construido una distribución de probabilidad. Tengo la sumatoria de las diferentes probabilidades, me tiene que dar 1. Entonces, tengo a mano izquierda la distribución de frecuencias, que simplemente muestra los posibles resultados de un experimento y la frecuencia con que cada uno se presenta. Si nosotros repitiésemos o hiciésemos este ejercicio muchas veces, me daría más o menos una tabla parecida a la que tengo ahí. Entonces, la distribución, eso generará una distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad muestra los posibles resultados de un experimento y la probabilidad de que cada uno se presente. La diferencia que hay entre las dos, ¿cuál es? La una trabaja con frecuencias, la otra trabaja con probabilidades. Las distribuciones de frecuencia son casos que ya sucedieron. En cambio, las distribuciones de probabilidad con base en lo que pasó antes me está diciendo cuál es la probabilidad de que más adelante se dé o de que en el futuro se dé cada uno de los valores de la variable aleatoria. Esta es la gráfica que representa la distribución de probabilidad de una variable discreta, en este caso el número de clientes atendidos por Juan en su taller. Entonces, una distribución de probabilidades es un listado de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada a cada uno de ellos. ¿Qué características tiene una distribución de probabilidad? Entonces, lo primero, todos los valores de la probabilidad están entre 0 y 1. Ustedes saben que en probabilidad no existen probabilidades negativas ni probabilidades mayores que 1. Todas tienen que estar entre 0 y 1. Segundo, la variable aleatoria presenta valores mutuamente excluyentes. Si en un día se atendieron dos clientes, ya yo no puedo decir que se atendieron tres. O sea, o se da un valor, si se da un valor ya no se puede dar otro. La tercera característica es que esa lista de la variable aleatoria es exhaustiva, o sea, allí están todos los posibles resultados. Luego, la probabilidad, la sumatoria de esas probabilidades nos debe dar 1. Algo muy importante que hasta ahora no había mencionado es la forma como nosotros vamos a designar las variables aleatorias. Siempre tomaremos valores, letras mayúsculas de las últimas del alfabeto, W, X, Y y Z. Ese quiere decir que con esa letra vamos a representar la variable aleatoria y con las letras minúsculas vamos a representar los diferentes valores de la variable aleatoria. Entonces, la variable aleatoria X tiene diferentes valores que será x1, x2 hasta xn. ¿Cuál es entonces la diferencia entre una distribución de probabilidad y una variable aleatoria? Muy sencillo. Mientras que la variable aleatoria representa el resultado particular de un experimento, una distribución de probabilidad representa todos los posibles resultados de la variable aleatoria, así como las correspondientes probabilidades de esos resultados. Ejemplos de distribuciones de probabilidad discreta, todos aquellos que estén asociados a procesos de conteo. El número de caras, contar el número de estudiantes, contar el número de empleados, contar el número de comerciales. Ahora, si queremos hablar de distribuciones de probabilidad continua, entonces tendremos todos aquellos que se
asocian con procesos de medición. Medir la duración de cada canción, medir el peso de las personas, medir la temperatura ambiente, medir la suma de dinero. Estos son ejemplos muy cotidianos de cada una de estas variables. Así como las distribuciones de frecuencias, le hallamos media, varianza, desviación típica, pues en las distribuciones de probabilidad también vamos a hallar media, varianza y desviación típica. De aquí en adelante, cuando estemos hablando de distribuciones de probabilidad, como vamos a hablar de posibles resultados del experimento, entonces tendremos todos los elementos de la población en ese caso. Luego, la media la vamos a vamos a designar con la letra mu y la desviación estándar con sigma. Ahora, la media de una distribución de probabilidad también recibe el nombre de valor esperado. Se trata del promedio ponderado en el que los posibles valores de una variable aleatoria se pondera con su correspondiente probabilidad de ocurrir. ¿Cómo así? Quiere decir que el valor esperado, que es igual a la media, será simplemente la sumatoria de los posibles valores de la variable aleatoria multiplicados por la probabilidad de que ese valor suceda. Para el caso de la varianza y la desviación estándar, la misma cosa. La media nos va a decir cómo se comporta o en el centro cómo es la variable, pero no me va a decir qué variabilidad tiene o qué tan dispersos están. Entonces aparece el concepto de varianza. Simplemente la ponderación, pero de las diferencias entre el valor y la media, diferencias cuadradas entre ese valor y la media. Los pasos para el cálculo de la varianza son los siguientes. Primero, a la media le resto cada valor de la variable aleatoria y la diferencia la elevo al cuadrado. Segundo, cada diferencia al cuadrado se multiplica por su probabilidad, porque dijimos en la definición que estábamos ponderando. Y tercero, se suman los productos que resultan para obtener la varianza. Vamos a hacer un par de ejemplos para que no nos enredemos con esto. Supongamos el caso de la distribución de probabilidad que ya hemos venido construyendo para el taller de Juan. Yo voy a hallar la media. Entonces la media me dicen que es el producto de las X, la sumatoria de los productos de las X sub I por las respectivas probabilidades. La media será igual a 0, que vale la X, por 0,5, que es su probabilidad, más 1 que vale la X por 0,45, que es su probabilidad, más los diferentes valores de la variable aleatoria multiplicados por su probabilidad. A eso lo debo sumar y me da que la media es 1,80. Entonces se puede esperar que Juan atienda en su taller 1,8 clientes por día. Ese es el significado de la media o del valor esperado. Se puede esperar que Juan atienda en su taller 1,8 clientes por día. Ahora, para hallar la varianza, vamos a utilizar la fórmula que nos dieron, la ponderación de las diferencias entre cada observación y la media elevada al cuadrado. Cuando digo ponderación es porque la estoy multiplicando por su probabilidad. Eso tengo que tener en cuenta que la media me dio 1,8. Tomo la distribución de probabilidad, voy a hallar primero las diferencias de cada observación con respecto a la media y las elevo al cuadrado. 0 menos 1,8 me da 1,8 al cuadrado y lo elevo al cuadrado me da 3,24. 1 menos la media que es 1,8 me da menos 0,8, lo elevo al cuadrado y me da 0,64 y así voy a hacer con todos los valores de la variable aleatoria. Ahora tengo que multiplicarlas cada uno de esos resultados por la probabilidad de cada uno de los valores. Quiere decir que el primer caso 3,24 me dio la diferencia, lo multiplico por 0,5 y ese es el producto de cada diferencia por la probabilidad. Para cada uno de los valores de la variable hago lo mismo. Luego sumo ello y me va a dar la varianza de esta variable aleatoria. Como la varianza me da en unidades cuadradas, no es la más utilizada. Nos interesa entonces hallar la desviación típica, porque aquí me estarían dando número de clientes al cuadrado y número de clientes al cuadrado no cabe en la cabeza de ninguno de nosotros. Entonces, saquémosle la raíz cuadrada a eso para que hablemos de desviación típica y poder hablar del número de clientes. Entonces, podemos decir que la desviación típica de la variable aleatoria X es
1,077 clientes.